Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Centro de Enseñanzas Uriel. Hoy estamos con ustedes con un mensaje que esperamos llegue hasta sus corazones. Les damos las gracias y a nuestros hermanos también la bienvenida, aquellos que a través de la web nos permiten llevarle este mensaje. En conferencias anteriores se ha hecho mucho énfasis en el aspecto psicológico. Es un aspecto que para nosotros, el grupo del Centro Uriel, es muy importante y sobre el cual nosotros hacemos énfasis para los estudiantes, para aquellos que ingresan por primera vez a estos estudios, acerca de esos factores de la revolución de la conciencia, como son el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Ese primer aspecto del morir es esas primeras fases en las cuales el estudiante va a autoconocerse, autoobservarse. Sin embargo, para aquellos que llevan mucho tiempo haciendo el trabajo psicológico y los resultados son pocos, son escasos y se les hace difícil la comprensión de esa parte y poder manejar el trabajo, pues existen unas claves, existen unos parámetros que muchas veces olvidamos, nos confundimos y eso hace que el trabajo psicológico para nosotros entonces lo delegamos a un plano pues sin importancia, a un plano diferente, lo pasamos a un segundo plano, pero es allí donde el estudiante debe empezar y no darse por vencido. El aspecto psicológico pues va a marcar sobre los otros dos factores, de la revolución de la conciencia, como es el nacer y como es el sacrificio por la humanidad. Decíamos que son tres factores equilibrados. No podemos hacer un factor, dedicarnos a una parte del trabajo sin olvidar aquella otra parte, como es el nacer y el sacrificio por la humanidad. Y pues, siendo sinceros, para nosotros se nos hace difícil separarnos de esa parte intelectual, se nos hace difícil separarnos de la parte del aspecto psicológico. La mente se encuentra en un constante batallar. La mente se encuentra siempre dispuesta pues a sacarnos del trabajo. ¿Por qué? Porque para nosotros es desconocida esa parte, no nos separamos, porque no la vemos sino como que somos la mente, ¿ya? Somos la mente, no nos separamos de ella, nos dejamos llevar. No la vemos como que es algo que no es inherente al ser, que es lo opuesto al ser. El estudiante recibe pues este conocimiento e inmediatamente lleva sobre las prácticas este conocimiento. Sin embargo, en su interior ocurre una lucha. Se divide entre lo observado y el observador. Al haber esa división hay lucha, no puede haber quietud. Jamás va a haber quietud mientras esté una guerra. Hay una guerra entre el subconsciente y el intelecto. Eso roba todas las energías, roba toda la armonía. El estudiante se siente agobiado, sin fuerzas y ve que no avanza. Entonces allí vienen los cuestionamientos. Esto no me sirve, esto no me da resultados,
esto no me está llevando a ninguna parte, o por el contrario, entonces sienten que las cosas son peores, porque precisamente se comete el error de esa división, una división entre la mente y el subconsciente. La Biblia lo expresa, podemos leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27. El maestro Samael también lo ha expresado y dice que nosotros somos como sepulcros blanqueados. Dicen las escrituras: ay de vosotros fariseos, que sois parecidos a sepulcros blanqueados, muy hermosos por fuera, pero por dentro estamos llenos de podredumbre. ¿Se imaginan ustedes un sepulcro, lo que hay dentro de un sepulcro? Huesos, podredumbre. Pero entonces se hace necesario que nosotros nos convirtamos en sepultureros para sacar de allí, de ese subconsciente, toda esa podredumbre, todos esos huesos. Y entonces vamos a descubrir lo nuevo. Pero para que nosotros podamos llegar allí, a eso nuevo, la mente debe pasar por una quietud. Repetimos, no se trata de hacerle una guerra a los pensamientos, no se trata de un batallar de los opuestos, porque vamos a llevarlas de perder. La mente siempre va a jalar por un lado, siempre vamos a estar en oposición y no va a haber quietud. Entonces lo que necesitamos comprender es esa quietud, cómo vamos a lograr esa quietud para que sea en realidad el ser, la conciencia, la que aflore. Nos dan ciertos requisitos, ciertas condiciones. Si queremos lograrlo, vamos a hacer uso de esas herramientas, como son el sueño, como es la energía creadora. Bueno, pero ¿por qué el sueño? Para meditar necesitamos sueño. Para llegar a esa quietud de la mente se hace necesario comprender la importancia de la meditación. No podemos llegar a la quietud de esa mente si no meditamos. La meditación es el pan del sabio. Es el pan de los sabios, nos ha enseñado el maestro Samael. Ahora, cuando recién ingresamos a estos estudios, la meditación es algo pues difícil, para muchos imposible. Creemos entonces que necesitamos un ambiente especial, que necesitamos un lugar especial, que no podemos meditar porque la bulla, la música, los niños, todos esos son sofismas que utiliza nuestra mente para evadir el trabajo. Necesitamos dedicarle. Por ejemplo, cada uno de nosotros aquí, justo al momento antes de salir de la cama, de levantarse, tiene un espacio de tiempo. Les recomiendo que aprovechemos ese espacio de tiempo. Justo antes del momento de levantarnos, empecemos por hacer el sacrificio de tomar 10 minutos, 15 minutos. Nos quedamos en la cama, nos quedamos justo después que regresamos del sueño, todavía traemos ciertas energías que podemos utilizar para que sean aprovechadas por esa parte del ser. Esos minutos nos lo vamos a robar, como quien dice, en toda esa lista, esa agenda de actividades que tenemos para el día. Esos 15 minutos. Luego ustedes, a medida que pasa la primera semana, siguen practicando primero el relajarse, tratar de relajar el cuerpo, guiarse, escuchar la voz de su corazón,
o sea que escuchen su respiración. Allí están dándole un espacio para que esa quietud empiece allí en ese momento. Como segunda opción, a la hora justo antes de irnos a acostar, también tendríamos ese chance, esa oportunidad de robar 15 minutos la primera semana, 30 minutos la segunda semana. Vamos a ir poco a poco, pero con ahínco, con insistencia, con la fe, sabiendo que lo que vamos a hacer, pues obviamente vamos a ver los resultados, vamos a tener una forma de hacer el trabajo psicológico con la fuerza, porque allí tenemos la fuerza. Entonces les decía que el sueño y la energía creadora son herramientas que utilizamos para llegar a esa quietud de la mente. Nosotros tratamos de meditar, tratamos de que esos mensajes que nos llegan, pues ya no sea la mente la que nos domine, sino que sea el ser el que se exprese, ¿ok? Pero haciendo el trabajo psicológico, tratando de llegar a la meditación, obviamente conservando nuestras energías creadoras, sucede una cosa interesante. Si estamos trabajando en la eliminación de un defecto, en el sueño a nosotros además nos mostrarán ciertas imágenes, nos mostrarán ciertas condiciones en que estamos y con respecto al trabajo que estamos haciendo. Personalmente me ha pasado y he tenido sueños en que se me muestra el agregado que estoy trabajando, pero muchas veces son imágenes que para nosotros no son fáciles de entender, de comprender, y es allí cuando entonces vamos a pedir la ayuda de la Madre Divina a través de la comprensión. Para que haya esa comprensión, entonces obviamente pedimos la ayuda de la Madre Divina y también vamos a pedir a necesitar esa quietud, ese espacio para poder meditar sobre ese mensaje que nos fue enviado. Ahora, se empieza el trabajo psicológico y a nosotros se nos dice que tenemos ira, que tenemos lujuria, que tenemos pereza, orgullo, ambición, todos esos 7 pecados capitales, ¿ok? Pero resulta que a cada uno de nosotros se nos manifiesta un defecto siempre. En el escenario, en el gimnasio que tenemos, se nos presenta siempre un defecto. Ese es el rasgo psicológico particular de cada uno de nosotros. Es un rasgo que además de todos tiene una suma de diferentes agregados psicológicos. Por ejemplo, la persona que tiene su rasgo psicológico particular de la lujuria, siempre se va a encontrar en escenarios rodeado de mujeres o de hombres, por ejemplo. Siempre se va a encontrar en situaciones donde se le desarrolla mucho, ya sea un yo mirón, ya sea un yo morboso, ya sea un yo pornográfico, ya sea un yo de vanidad, ¿ya? Todos estos son la suma, todos ellos van a conformar una sola cabeza legión, la que llamamos cabeza de legión. Ese es el rasgo psicológico particular de cada uno. Por el contrario, si la persona es iracunda, entonces siempre va a tener resentimientos, el amor propio, el orgullo herido, la envidia, los celos, o sea, todo va a confluir a que sea ese defecto particular que cada uno, y el escenario también le va a mostrar ese escenario en el cual se desenvuelve ese
agregado psicológico lo lleva a que ese defecto siempre esté allí. Para empezar, entonces, el estudiante necesita identificar cuál es ese rasgo particular, cuál es ese defecto que siempre se le manifiesta, obviamente, y trabajarlo, pedirle la ayuda de la Madre Divina. ¿Cómo vamos nosotros a identificar ese defecto? ¿Cómo vamos a saber si tenemos múltiples agregados y no sabemos por dónde empezar? Bueno, ya les decía una clave. Siempre ese rasgo, siempre es característico. Es el que tiene más fuerza dentro de todos los agregados, el que tiene más fuerza. Veamos entonces esos aspectos por medio del cual nuestros agregados trabajan. Y la principal característica de esos agregados psicológicos que cargamos es el arte sutil de engañarnos. El ego es sutil para engañarnos y utiliza una estrategia. Y por ahí pueden determinar también cuál es el rasgo particular. Esa estrategia es la de esconderse. El ego le fascina esconderse. Al ser descubierto, obviamente vamos a observarlo y, lógicamente, vamos a pedir la eliminación. Por tal motivo, al ego le encanta, la astucia de él es de esconderse. Por eso, cuando ustedes se sientan que están señalando a un hermano, que están criticando a alguien, porque sienten que es orgulloso, porque sienten que es altanero, allí está la clave para que miren que es el defecto está dentro de ustedes, pero se ve reflejado en el hermano, en el vecino, en el amigo, y lo señala. Lo señala porque se siente descubierto. He ahí también una estrategia para la cual ustedes pueden ir midiendo, buscando cuáles son esos defectos que más sentimos que atacamos en los demás. Porque somos muy dados a la crítica, somos muy dados a señalar el defecto. Entonces, recuerden, el hermano al que señalamos es un espejo que nos está ayudando a mirar cómo es que estamos por dentro en realidad. Bueno, pero ustedes dirán, se hace muy difícil durante el día, por ejemplo, observar todo el escenario y llegada la noche, tratar de hacer un retrospectivo, mirar hacia atrás, qué defecto se me manifestó, porque a lo mejor se forma todo un despelote en nuestra cabeza y no podemos establecer un orden. Para que exista una metodología y un orden en el trabajo psicológico nuestro, dividamos en la mañana, mediodía, en la tarde, y miremos allí. Cuando tratemos de hacer ese trabajo retrospectivo, miremos qué defecto se me manifestó en la noche, si fue un defecto de ira, de orgullo, de resentimiento. Lo vamos a mirar por secciones. Al mediodía, pues obviamente cuando nosotros tratemos de hacer ese retrospectivo, ya sabemos qué actividades realizamos a la hora del mediodía, obviamente, y es más fácil recordar el defecto que estuvo allí. En la mañana de igual forma. Así vamos nosotros a tener una metodología, un orden en el trabajo. Obviamente necesitamos, como les decía, ese espacio para poder meditar, para poder llevar a cabo las reflexiones. No perdamos oportunidad. Si vemos que un defecto tuvo mucha fuerza en determinado momento, pidámosle a la Madre Divina la eliminación y pidámosle también a nuestra Madre Divina que nos dé la fuerza para poder recordar a la hora de hacer el trabajo, recordar ese defecto. No necesitamos una lucha entre la mente y el subconsciente. Lo que necesitamos es comprensión.
cada pensamiento, cada defecto que se nos manifieste, debemos comprenderlo. Debemos observarlo como quien observa una película, sin dividirnos y decir, mi yo de la envidia, mi yo de la lujuria, mi yo de la gula, mi yo de la pereza. No, yo tengo pereza, yo tengo envidia. No nos vamos a dividir, vamos a observarlos, vamos a mirarlos como quien mira una película, ¿ok? Veamos que iniciamos en conferencias anteriores, también hablábamos acerca de la pereza. La pereza es uno de los defectos que impide que nosotros empecemos, por ejemplo, a sacar tiempo para meditar, a sacar tiempo para hacer las prácticas. El defecto, como dicen popularmente, la pereza, la madre de todos los vicios. Sin embargo, hay otro defecto que, aunado a la pereza, no nos deja también hacer el trabajo, y es el miedo. ¿Quiénes de ustedes no han sentido miedo? ¿Ninguno ha sentido miedos entonces en su vida? ¿Qué tipo de miedos tenemos nosotros como seres humanos en la vida? ¿Cuáles son los miedos que se nos presentan? Tenemos miedo a todo. Tenemos miedo al que dirán. Tenemos miedo a que se nos señale, ah, mira, ahora es gnóstico. Míralo, ahora sí. Tenemos miedo a que se nos juzgue. Tenemos miedo a perder el trabajo. Tenemos miedo a que pues nos regañen, a que nos llamen la atención el jefe, el padre o la madre. Le tenemos miedo a infinitas cosas. ¿Alguno de ustedes no ha sentido ese tipo de miedos? Tenemos miedo, ¿alguno ha sentido miedo, por ejemplo, de venir aquí y pararse frente a la cámara? Todos estamos manejados por el miedo. Y como les decía, el miedo aunado a la pereza, vea, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. No nos deja avanzar en este trabajo. Tenemos miedo porque entonces ahora vamos a pasar trabajos, vamos a pasar necesidades, vamos a perder el empleo. Les cuento que en una experiencia laboral que tuve recientemente, tenía un jefe muy especial, pero muy especial. Ninguno de ustedes ha tenido ese jefe que me tocó. Ese jefe insulta, regaña, además te ofende por tu apariencia personal, por tu forma de ser personal, ¿ya? Lava y trapea el piso con el que quiere, con el empleado. Y bueno, yo decía, ajá, este es el jefe que me tocó, este es el gimnasio. Veamos aquí el gimnasio que nos da. Sin embargo, pasado un tiempo, me cuestioné y dije, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Por unos pesitos, por unos papelitos de colores con caras de hombres muertos, mi padre no me va a dejar morir de hambre. ¿Por qué? ¿Por qué voy a soportar esto? ¿A quién le estoy trabajando? Si sigo aquí, ¿a quién le trabajo? ¿A mi ser? ¿O voy a seguirle trabajando a un tipo de jefe como este? ¿Vale la pena? ¿Es algo que vale la pena soportar? Bueno, si uno necesita el gimnasio, ahí está. Bueno, lo entendí así, yo dije, bueno, padre, aquí estoy hasta que tú quieras. No me voy a apegar ahora a mi trabajo porque tengo que correrle al jefe, tengo que tenerlo contento.
No, no. Que el miedo no nos controle, que el miedo no sea obstáculo para que nosotros decidamos servirle a nuestro ser. Que el miedo no sea el que dirija nuestras vidas. No, voy a aceptar este trabajo porque eso es lo que hay, no hay más nada. No, tengo que coger tal carrera porque no me gusta, pero esa es la carrera que está dando plata, esa es la carrera del futuro, como dicen muchas veces. Porque sentimos que tenemos vocación para algo, pero esa vocación decimos no, eso no, porque la gente está diciendo esto y esto y esto, eso no sirve. El miedo entonces determina nuestras vidas. El estudiante gnóstico que quiera erradicar el miedo dentro de sí necesita hacer uso de la herramienta que les he compartido, que es la meditación. A través de la meditación podemos llegar a esa, como le dice el maestro, el vacío iluminador, a la verdad, a lo que es absoluto y profundo, más nada, a la pura verdad. ¿Cómo llegamos a esa verdad? Con la quietud de la mente. Si hacemos caso a las voces de afuera, al dice que se dice, a las circunstancias, que si el dólar subió, que si la bolsa se cayó, que si las carreras que están de moda son estas, entonces obviamente vamos a perder la oportunidad de conseguir esos valores internos. Ahora, cuando llegamos a estas salas de estudio, a este conocimiento, existen ciertos factores internos que nos han traído hasta estas enseñanzas, nos han traído hasta este lugar. Eso no es casualidad, es causalidad, es ley de causa y efecto. No estamos aquí en estas enseñanzas por nosotros mismos, estamos aquí por las leyes divinas que nos han permitido recibir este conocimiento. Se nos ha permitido recibir este conocimiento para hacerlos vivencia, para llevarlos a la práctica, porque ya quizás lo traemos de existencias anteriores y necesitamos hacer algo con esto, ponerlo en movimiento, pero dentro de nosotros. No podemos recibir las enseñanzas y dejarlas allí guardaditas así, no, necesitamos ponerlas en movimiento dentro de nosotros, hacerlas carne. Tengo que decirles esto, si llegado el momento a nosotros nos quitan este cuerpo, este vehículo, vamos a tener que rendir cuentas por esto que se nos dio y lo que hicimos o lo que no hicimos con este conocimiento. Las escrituras son claras al respecto. Al que más se le da, más se le exige. Aquel que se le da poco, poco se le exige. El compromiso es con nuestro ser, cada uno de nosotros, con nuestro ser, el hacer el trabajo. No vamos a pensar ahora, pues muchas veces cometemos ese error. Cierto, esto sí sirve, porque mira, fulanito es así, es alcohólico, es así, a él le serviría este conocimiento. No. Son ustedes los que están aquí, son ustedes quienes están recibiendo esto y es para el autorrealización de su ser. ¿Alguna duda? ¿Algún aporte hasta este momento? Hablabas de la meditación. Hablabas de la meditación como el ejercicio para
La meditación para concentrarse de despejar la mente en los siguientes pensamientos, sobre todo donde hay lluvia, hay todo eso. ¿Cómo hacer ese ejercicio para uno concentrarse la mente Bien, tu pregunta es con respecto al medio ambiente que es bullicioso, que es incómodo para realizar la meditación. El Padre nos ha colocado en un ambiente, en un gimnasio, y no lo ha hecho de forma desequilibrada. Todo en el universo tiene un equilibrio. Estás en el lugar donde necesitas hacerlo. Tienes el gimnasio que tienes. Lo que está a tu alrededor va a cambiar cuando tú cambies. Si tú quieres quietud afuera, empieza por tener la quietud dentro de ti. No vas a cambiar afuera mientras no cambies dentro. Lo expresó un gran filósofo, Immanuel Kant: lo exterior es lo interior. A medida que el estudiante va nivelando, como quien dice, esas fuerzas internas, esos valores, las circunstancias de afuera van cambiando. Eso no se logra de la noche a la mañana. No pensemos que porque hoy ya conocemos estos estudios, estas enseñanzas, vamos a lograr un cambio, que ya los demás pues guarden silencio, que sean conscientes que tú vas a hacer tu meditación. No. Nosotros vamos creando dentro de nosotros las fuerzas y la capacidad para que las circunstancias cambien. De lo contrario, no podemos hacer nada, porque eso sería precisamente ir en contra del libre albedrío de los demás. Eso violaría esas leyes. Como quien dice, vamos a quitarlos, vamos a quitarlos de alrededor para que no molesten, no estorben. No, están ahí precisamente para eso. Están para que nos observemos, están para darnos las lecciones que necesitamos. Los padres, los esposos, los hijos, son como esos maestros que nos muestran lo que tenemos, lo que llevamos dentro y lo que debemos cambiar, trascender. ¿Alguna otra duda o algún aporte? Bueno, retomando el tema de la meditación con relación al medio que nos rodea, lo acaba de decir, no hay algún mecanismo, por lo menos el maestro Gaudú habla sobre la concentración, sobre un punto, porque, por ejemplo, a veces cuando uno tiene sueño, así te alrededor una cantidad de cambios con el cual uno se duerme, ¿verdad? Igual que uno va a meditar, se concentra en algo que uno alcanza a meditar. Es cuestión de concentrarse en algo. ¿Qué nos dice usted al respecto? Sí, muchas técnicas se han dado en estas escuelas para llevar la mente a una quietud, para lograr esa concentración. Nosotros podemos tomar una vela, la colocamos a la altura pues de nuestra vista, ya sea que nos acostemos o nos sentemos o recostados, vamos a concentrarnos en esa vela. Vamos a utilizar nuestra respiración y obviamente concentrados en esa vela, no importa si afuera hay música, si afuera hay bulla, pero debemos ser persistentes. No van a pasar 5 minutos y obviamente la quietud la vamos a lograr. No va a pasar 10 minutos, 20 minutos, ¿sí? Necesitamos que ese tiempo sea un tiempo bastante largo. El maestro Samael habla de horas
horas de meditación, 2, 3 horas de meditación. En alguna ocasión me senté en un sillón, coloqué la música, me relajé y bueno, luego me levanté y dije, bueno, habrán pasado unos 20 minutos. No, había pasado más de una hora. Hora y media había transcurrido desde que me senté a escuchar la música y a tratar de relajarme. Obviamente esta es otra estrategia, colocar la música, colocar, pues también podemos ayudarnos con el incienso. Es una forma maravillosa de crear ciertas armonías, ciertas energías que nos ayudan mucho. Dijiste algo muy importante y que necesito que comprendan. Tú dijiste que vamos a poner la mente en blanco. No vamos a poner la mente en blanco. Vamos a lograr la quietud de la mente. Aquietarla. Eso no se logra de la noche a la mañana. Imagínense vidas y vidas y vidas nosotros haciendo el uso indebido. Porque la mente se necesita, pero nosotros la usamos para todo. Ya la hemos convertido no en una herramienta, sino en una muleta. La cargamos para todas partes y eso es lo que no permite que el ser se exprese, se manifieste. Ahora, les decía que este conocimiento les fue dado y van a rendir cuentas de ello. Y sin embargo, a nosotros se nos olvida lo frágil que es esta existencia, lo transitoria de nuestra vida. Lamentablemente, cuántas personas no salen de sus casas, simplemente cruzan las calles, se las atropelló un carro y se fue de este mundo. Sin importar si debía el pagadiario, sin importar si tenía una cuenta enorme en el banco, sin importar si tenía el cargo súper, no importa. A cualquiera nos toca en determinado momento, nos llega la hora en que nos quitan este vehículo y ya, se acabó. Lo importante es esa suma de valores que queda después de eso. Al respecto, hay otra práctica de meditación para que a nosotros debemos hacernos conscientes de esa situación. En cualquier momento nos quitan el cuerpo. Vamos a relajarnos, a concentrarnos, vamos a imaginar una semillita en la tierra. Vamos a imaginar que esa semilla germina, brota, nace la plantica, crece, va echando hojas, va creciendo, da flores, da fruto y luego esa planta empieza a secarse, empieza el proceso hasta que muere. A nosotros, la mayoría, pues hablándoles ya en términos, cuando se nos habla de la muerte, ahí está el miedo también, ahí está reflejado el miedo. Pero muchos meditan y reflexionan, no le debemos tener miedo a aquellos que matan el cuerpo, sino que debemos tenerle miedo a aquello que queda después. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? El joven. Cuando uno sale del cuerpo astral del cuerpo, uno no se puede quedar fuera del cuerpo y es difícil, ¿sabes? Uno lo encuentra para volver a entrar, no puede quedar uno. Ok. Bien. Las salidas en cuerpo astral se dan cuando aquí estamos atentos, estamos conscientes en el lugar que estamos haciendo, cuando ya tenemos un control sobre nuestra mente. Eso como primera medida. Segundo, el que sale del cuerpo, se queda el cuerpo físico, sale el alma. Sin embargo, el alma tiene
está conectada al cuerpo con un cordón que se llama el cordón de plata, ¿ya? Ese cordón de plata tiene la capacidad de estirarse muchísimas distancias. Aquellos que utilizan lo que llaman el eidolon, o sea, ese cuerpo astral, viajan a otros planetas utilizando ese cuerpo astral y al momento de regresar, obviamente no puede haber ningún desfase, ninguna pérdida, que se va a ir el alma para otro sitio, porque sigue conectada al cuerpo, no importa a qué distancia se encuentre, no importa en qué lugar, e incluso el tiempo tampoco, pues aquí el tiempo es diferente. En la cuarta dimensión el tiempo no existe. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es el miedo? Ok. ¿Qué es el temor? El miedo, como les decía, es otro agregado psicológico. ¿Alguno de ustedes ha visto el miedo? Lo podemos coger y podemos ponerlo allí en la mesa. ¿Dónde está el miedo? ¿Por qué el miedo? ¿Para qué? En cierta ocasión, al maestro Samael le fueron con un problema. Él se encontraba en Honduras, en un congreso internacional, y los hermanos de Guatemala tenían un inconveniente. En los centros se vendían los libros y el maestro en esos libros dice claramente lo que es el comunismo, ¿ya? Y obviamente los hermanos tenían miedo de los comunistas, les estaban atacando, les estaban amenazando y ya se fueron a palabras graves, palabras duras de amenaza. Ellos optaron por dejar de vender los libros para que los comunistas no se sintieran agredidos y no fueran a llegar a la violencia física. Ellos fueron donde el maestro y le consultaron: maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos vendiendo los libros o dejamos de vender los libros? Tenían miedo, los hermanos tenían miedo de continuar con la venta de los libros del maestro. Y él les comentó: si venden los libros, igual los comunistas van a seguir atacando. Si no los venden, igual van a seguir. ¿Por qué el miedo? No le tengan miedo a los que matan el cuerpo físico. Total, ¿qué es lo peor que pueden hacernos? Los que matan el cuerpo físico, a esos no hay que tenerle miedo, sino lo que está por dentro y que realmente nos lleva. Es uno de esos agregados muy fuertes, muy arraigados dentro de nosotros. El miedo nos paraliza, nos controla. Bueno, más una pregunta de aquel lado de de nada sirve que nosotros recibamos una información y la almacenemos en nuestra mente y no hagamos uso de ella. Es como que tiene un tesoro y no hace uso de ese tesoro. La gnosis es evidentemente práctica, la época de la realización del sacro. Hay mentes que son muy difíciles de controlar, de apaciguar. Eso se dijo algo que se llama los koanes. Un koan es una pregunta que no tiene solución. Cuando la mente se encuentra ante una pregunta como esta, inevitablemente, como el proceso es lógico razonativo, cesa y por consecuencia entonces entra en un estado de. Entonces hay varios koanes. Hay un koan que dice, por ejemplo, sabemos cómo suenan las dos palmas de la mano, ¿verdad? Pregunta llanamente cómo suena una sola palma. Hay un koan muy conocido que fue el primero, Cobra de China. No sé si de pronto alguien tenga otro. Creo que usted tiene algún otro koan por ahí. Hay otros que se están grabando. Bueno, así son cuestiones así como esta. Ellas funcionan.
el cielo es azul. Entonces, son preguntas que no tienen respuesta y ante eso la mente se quiebra y automáticamente la gente que de pronto no ha puesto esto en práctica se preguntarán cuál es la función de eso, cuál es la finalidad. Bueno, eso es algo que se puede explicar, pero que no significa nada hasta que uno mismo no lo vive y no lo experimenta. Es como el estar enamorado. La gente puede decirle a uno, pero solamente el que lo sienta esto sabe que es lo que es. Y son cosas que no se pueden expresar. Yo lo invito a que practiquen, a que tengan la práctica incesantemente. Sí. Eso es lo fundamental. Porque si nosotros asistimos a esta conferencia es porque tenemos una serie de qué vamos a hacer con nuestra vida, cómo vamos a modificarla, cómo vamos a cambiarla. Y entonces viene y nos dice, no, hay que meditar, si se presenta un defecto hay que pedir la medicina firme, de Cristo el fin, y así una cantidad de pautas, de herramientas, pero la gente no las utiliza. Y después entonces se pregunta, pero ¿por qué no cambio? ¿Por qué mi vida está igual o peor? Y entonces ese es el del asunto, porque la gente no lo va a la práctica. Ahora, con respecto, por ejemplo, al miedo, es un efecto psicológico muy fuerte. En algunos momentos, el ego, el miedo, particularmente el miedo, funciona como un salvavidas. Pero es un salvavidas mientras nosotros aprendemos a nadar. ¿Un salvavidas por qué? Porque, por ejemplo, el miedo nos hace que nos dispara nuestro instinto de conservación. Si a mí me una plataforma y estamos en la calle, tenemos que quitar, porque ya sabemos lo que puede suceder. Sabemos que, por ejemplo, si yo tengo un arma y puedo jalar el gatillo, me la cabeza, en este caso el miedo funciona como un salvavidas. El miedo nos ayuda a la conservación. El miedo está arraigado en nosotros porque el miedo a la muerte fue necesario para que las almas comprendieran que al venir aquí a este plano físico teníamos que conservar la vida para que pudiéramos experimentar lo que venimos a experimentar. Si las personas tuvieran la certeza de lo que hay del otro lado, sucedería lo que sucedió hace millones de años, sucederían suicidios en masa, porque del otro lado es mejor que. Sin embargo, el suicidio es una violación contra la naturaleza, y el venir aquí es algo que nosotros mismos elegimos en las condiciones de vida las elegimos nosotros. Todo lo que nosotros hacemos sucede en consecuencia de nuestra elección. Entonces, el miedo es una cuestión que tenemos que ir comprendiendo. La comprensión es algo que se alcanza con la cultura. La comprensión es un funcionalismo de la conciencia. La comprensión no es algo que se pueda explicar como información igual todo. La comprensión es algo que la conciencia emite en su momento cuando ella está en ausencia de él. Entonces yo los invito a que hagan uso de las herramientas de los quiz. Se dan cuenta que en cada conferencia siempre se están dando un tip, unas herramientas, una clavecita, pero es para que las usen, para que las usen. Bien, si nosotros observamos la respiración cuando tenemos rabia o cuando estamos calmados, ahí encontramos que esa determina muchas veces el estado psicológico. Y es una herramienta que también debemos utilizar para la meditación, incluso para comprender el agregado psicológico que se nos manifiesta en el momento. Entonces la respiración viene a ser como esa bomba de succión, es la respiración, porque inhala, exhala, atrae y suelta. Y también necesitamos la voluntad, esa voluntad que vamos a pedirle a la Madre Divina, a rogarle con las prácticas para poder sacar el tiempo, esa voluntad que nos lleva
a realizar las prácticas con anhelo, con ese anhelo. Es una cuestión que necesita nuestro ser. Ese anhelo viene de adentro. Entonces la respiración, la voluntad y obviamente esa energía creadora, la energía sexual, viene a ser ese generador. Entonces allí tenemos un aparato. Es un aparato que nosotros debemos utilizar para este trabajo. La respiración, ya decíamos, la voluntad como un dinamo y las energías creadoras como ese generador de energía. Allí vamos nosotros a utilizar la respiración para la meditación, la respiración para el trabajo de el arcano AZF. ¿Sí? Y la voluntad también en ambas la vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Hasta aquí mis palabras. Si tienen alguna duda, alguna otra pregunta con respecto al tema. Me gustaría que pudieras repetir cuando hablabas sobre la dimensión del objeto. La división de los egos. Ok. Bueno, lo que sucede es que muchas veces en el trabajo de nuestro aspecto psicológico, nosotros hacemos el trabajo de esta forma. El lugar, ¿ya? Qué se manifiesta, qué defecto se manifiesta, y nos separamos, ¿ya? Entonces tratamos de dividir, nos dividimos el intelecto y el subconsciente, o sea, la mente actúa allí y hay una lucha, ¿ya? Hay una lucha. Cuando en conferencias anteriores te puse el ejemplo de que nosotros damos nuestras energías apoyando ciertas causas positivas o negativas, pero damos nuestras energías, ¿ya? En cambio, si nos mantenemos en una posición neutral, como el mirar los pensamientos, observarlos, ¿ya? Pero no decir, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Sí, mi yo tiene envidia, mi yo de la ira, mi yo de la lujuria, pero observarlos como unos personajes de unas películas, saber que están dentro de ti, ¿sí? Pero no hay esa división de la mente y el subconsciente. No hay esa división porque la idea es la comprensión. Necesitamos comprender. Tú lo observas, lo analizas, le haces la disección, ¿ya? Pero lo comprendes. Ante todo lo comprendes. Para que profundamente lo puedas comprender, necesitas la meditación. Es decir, que este trabajo psicológico no se puede hacer de la noche a la mañana así, sin tener en cuenta la meditación. La meditación es una herramienta clave y fundamental. Porque muchas veces practicamos la muerte en marcha, pero no hay una comprensión. ¿Sí? No comprendes tú por qué tienes eso. ¿Por qué se te manifiesta? Y como decía, necesitamos hallar ese rasgo psicológico particular. Porque ya sabemos que es como el actor principal dentro de una película. Ese se manifiesta siempre. En primera escena está ahí. La ira, el odio, el resentimiento, el rencor. O todos los que más vienen por la lujuria. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, gracias a nuestros amigos que nos han permitido llevarle este mensaje hasta sus casas. Gracias por su presencia, su asistencia. Para todos, paz inverencial.